Hola, ¿qué tal? El día de hoy los compañeros Benito Santos Pineiro Jaramillo, Sheila Mariali Gómez del Ángel y Nitzali Montserrat Montero Zapata hablaremos un poco acerca de lo que es el posmodernismo, perteneciente a la materia de Historia del Arte Moderno impartida en la Universidad del Valle de México. Como definición técnica, tenemos que el posmodernismo es un movimiento cultural, artístico y filosófico que rompe con las características del modernismo, en este sentido estableciendo como nuevas formas de comportamiento el consumismo y el individualismo. También se opone a la lógica y a la razón. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente representa en la arquitectura? La posmodernidad en arquitectura, después de haber sido un movimiento artístico teorizado por Charles Jencks y Robert Venturi, se ha convertido en un movimiento arquitectónico cuya influencia sigue estando muy presente en la arquitectura y arte en general de hoy en día. Los orígenes de la arquitectura posmoderna en los Estados Unidos surgieron a finales de los años 70, para luego extenderse al resto del mundo, siendo este el estilo dominante de las ciudades de juego y ocio. Para decirlo con pocas palabras, un edificio posmoderno interpela simultáneamente como mínimo a dos grupos, a los arquitectos y a una minoría comprometida que se preocupa por problemas arquitectónicos específicos y al público y a los visitantes in situ interesados por los problemas de confort de la arquitectura tradicional y de su manera de vivir. Así lo dicta el arquitecto del paisaje Charles Jencks. ¿Qué es la arquitectura posmoderna? A esta también se le define como neoecléctica, en la que la referencia y la ornamentación vuelven a la fachada, reemplazando los estilos modernos agresivos sin ornamentación. El eclecticismo se combina con el uso de ángulos no ortogonales y superficies inusuales. Mientras que los edificios posmodernos estaban destinados a servir una función como en el modernismo, el arte y arquitectura posmoderna fomentaba la creatividad y se alejaba de las rígidas reglas de los ideales modernos que dictaban la simplicidad, la abstracción y las propuestas posmodernas en los ámbitos sociales, políticos, artísticos y arquitectónicos en formas simples. ¿Cómo surgió la arquitectura posmoderna? El lenguaje de la arquitectura posmoderna tiene su origen en la creencia constatada de la arquitectura moderna. Su preocupación por el funcionalismo y la construcción económica significaron que se eliminaron los adornos y los edificios estaban cubiertos de una apariencia racional y austera. Muchos consideraron a las construcciones no para satisfacer la necesidad humana para la comodidad, tanto para el cuerpo como para la vista, que el modernismo no tuvo en cuenta el deseo de belleza. Para escapar de la situación engorrosa y demasiado grave de los principios de la arquitectura posmoderna oficiales de la ideología del modernismo, los arquitectos posmodernistas trataron de restablecer una convivencia con el público, tomando voluntariamente caminos humorísticos o los resortes del juego de la mente. El surgimiento y la proliferación del posmodernismo fue una respuesta directa al auge de los movimientos artísticos como el modernismo, un estilo que desalentó el uso de referencias históricas en la arquitectura. A medida que el modernismo crecía en popularidad, las estructuras notables de las principales ciudades fueron sometidas a extensas renovaciones. Esto dio lugar a que los edificios históricos fueran demolidos y sustituidos por versiones de estilo que no tenían en cuenta las características artísticas de los edificios circundantes. Las principales características de una arquitectura posmoderna. Comenzamos con la contradicción.
En respuesta directa a las técnicas sofocantes del diseño moderno, incluyendo el diseño simplista y las formas geométricas, el posmodernismo en la arquitectura fue una contradicción de todos los movimientos que le precedieron, tomando inspiración de una amplia gama de culturas y elementos de diseño para crear obras que nunca antes se habían visto. Continuamos con la simetría. La asimetría en la arquitectura posmoderna fue un pilar del movimiento posmoderno debido a su capacidad de captar la atención y crear edificios únicos que se destacaban. Pilares inclinados, muros y estructuras contrastantes eran comunes en las obras posmodernas y ofrecían una nueva perspectiva de lo que significaba ser un edificio funcional. Continuamos con el humor. Tanto el humor como el campamento, un movimiento irónico de arte ostentoso que se percibía como bello, se usaron indistintamente a lo largo de la era posmoderna, particularmente en los Estados Unidos. Ahora seguiremos con la fragmentación. Los arquitectos posmodernos eran conocidos por crear edificios fragmentados que, si bien estaban conectados como un solo edificio, adoptaban la apariencia de varios edificios diferentes que cumplían con diversas funciones. Y como último punto tenemos la complejidad. La complejidad arquitectónica posmodernista puede ser usada para describir todas las obras de arquitectura posmoderna, ya que la integración de una variedad de colores, texturas, formas y temas construyen el marco de estos edificios únicos. Es importante resaltar que los arquitectos de la modernidad pueden considerar a los edificios posmodernos como vulgares o con una ética populista. Por el contrario, los arquitectos posmodernos pueden considerar a las obras de la modernidad como fachadas sin alma y demasiado sosas. Proseguimos con los principales movimientos de la arquitectura posmoderna. Dentro de estos movimientos tenemos al posmodernismo historicista, el deconstructivismo, la arquitectura sustentable, el neorracionalismo y la estética de la transparencia. Nosotros elegimos profundizar en el tema del deconstructivismo. El deconstructivismo no es, de hecho, un nuevo estilo arquitectónico ni es un movimiento de vanguardia contra la arquitectura o la sociedad. No sigue las reglas ni adquiere una estética específica, ni es una rebelión contra un dilema social, es la liberación de infinitas posibilidades de jugar con formas y volúmenes. Museo Guggenheim Bilbao, España. Gehry no limitó la arquitectura a simetrías, a imágenes, a simples geometrías. Él visualizó movimientos y pudo lograrlo. El resultado final del diseño del museo son formas esculturales en 3 dimensiones. Algo que cautiva del museo es la visión. No solo hay luz o perspectiva, hay movimiento, gestos, espíritu, se integran las formas, se armonizan los materiales y se hace un buen uso de las técnicas modernas y gran uso de la tecnología, dando modernidad y cambio. La ciudad de Bilbao, donde se encuentra el museo, ha tenido un antes y un después luego de su construcción. Ha cambiado la revitalización urbanística y en la transformación de la zona, además de convertirse en el símbolo de la ciudad de Bilbao. El Museo Guggenheim está implantado en una parcela alargada, en una curva de la ría, que pertenecía a una antigua fábrica abandonada con 32.500 metros cuadrados. En su interior, 11.000 metros cuadrados se destinan a espacios de exposición. Los más de 50 metros de alto que tiene el edificio no sobrepasan las construcciones de la ciudad y se integra con el entorno pese al contraste de sus formas onduladas y colores brillantes con los volúmenes puros y mate de una arquitectura más estática en su alrededor.
Con más de un centenar de exposiciones y más de 10 millones de visitantes, no solo cambió la forma en la que arquitectos y el público piensan en los museos, pero también revitalizó la dañada economía de Bilbao con su asombroso éxito. Recuerdan que para que una obra sea posmodernista tiene que estar en oposición al concepto del arte moderno visto como una evolución o como un reflejo de la sociedad que lo envuelve y lo genera. Pues esta obra se caracteriza en oponerse al arte moderno. Esta obra experimenta y crea nuevos conceptos y estándares de la arquitectura. Esta obra es una representación de la gran creatividad de Frank Gehry y de cómo las ideas de uno se pueden implementar y convertirse en algo único. Continuando, ahora hablaremos un poco del posmodernismo historicista. Este comprende desde el historicismo directo hasta la interpretación de la historia de la arquitectura. Entre los elementos presentes están la simetría, ejes, columnas, ornamentos y ventanas semicirculares. Less is more or less is boring. How was it? ¿Menos es más o menos es aburrido? ¿Cómo era? El posmodernismo historicista propone retomar elementos clásicos, estudiar la ciudad desde su tipología y su morfología urbana, volver a estudiar Palladio y Vitruvio y la estructuración en base a fuste y remate. Todo esto comenzó con Robert Venturi. Así que veremos algunas diferencias entre Venturi y la modernidad. Con Venturi tenemos el simbolismo descriptivo y denotativo, el ornamento aplicado en superficie de fachadas, fusión de elementos heterogéneos, arquitectura comunicativa y respectiva a la ciudad. En la modernidad, el simbolismo inusuado o connotativo, el ornamento como resultado de funciones, arquitectura pura, subordinada a una idea principal o arquitectura por sí misma, solo comprensible para el experto. Continuando con Venturi, hace que sea evolutiva, siguiendo ideales históricos, es convencional y configuración barata, fachadas frontales bellas y lujosas, y acepta la escala de valores del contratista. Y por último, volviendo a la modernidad, es revolucionaria, no histórica, opuesta a la tradición, es singular, autodidacta hasta heroica, y todos los frentes son tratados de igual forma, es tecnología progresista e intenta conseguir algo idealistamente superior. La obra que para nosotros representa de mejor manera el posmodernismo historicista es El cementerio de San Cataldo. El cementerio San Cataldo de Aldo Rossi. El terreno donde se construyó el proyecto fue la casa de un viejo cementerio diseñado por el arquitecto César Costa, construido a mediados de los años 1800 y dejando un amplio rango de estatuas talladas a mano en piedra y lápidas. Aldo Rossi, arquitecto nacido en Milán, fue reconocido por su trabajo intelectual, sus dibujos y sus obras arquitectónicas. El cementerio de Aldo Rossi, sin techos, suelos, ventanas, puertas o aberturas, es simple y puede adquirir diferentes usos. Estéticamente, algunas personas pueden encontrar más o menos atractivo, pero lo más importante aquí, el arquitecto milanés puede encontrar una manera de hacer arquitectura metafísica, donde el visitante se enfrenta a la idea de la muerte inevitable. Para críticos de la arquitectura posmoderna como Charles Jencks, este cementerio es uno de los primeros ejemplos de la arquitectura posmoderna. Como el posmodernismo se alimenta de referencias históricas, como columnas clásicas y demás elementos griegos y romanos, no extraña que Rossi se basara en figuras básicas como el cuadrado y el triángulo.
De acuerdo con Rossi, las formas se inspiraron en los juegos geométricos con que juegan los niños y en el juego de la oca, donde los jugadores avanzan librando diferentes obstáculos, entre ellos la muerte. Y como mencionamos en el principio, uno de los aspectos más originales del proyecto de Rossi es que el cementerio es solo una estructura con aberturas. Elementos tradicionales como puertas, ventanas, inclusive el techo, son inexistentes. Para finalizar nuestras conclusiones en base al posmodernismo, es que Gehry no limitó la arquitectura a simetrías, a imágenes, a simples geometrías. Él visualizó movimientos y pudo lograrlo. El resultado final del diseño del museo son formas estructurales en 3 dimensiones. Y para finalizar con la conclusión del posmodernismo historicista, es que una de sus principales características es la doble codificación. Un edificio posmoderno es tanto moderno como tradicional y tiene un nivel de percepción intelectual y otro trivial. El intelectual, que solo es comprensible para el experto, y el trivial, que es comprendido por cualquier individuo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.